gráfico T es punto de tangencia. Calcule la medida del arco AB. Acá. Bueno, dadas que las circunferencias son tangentes exteriores, tenemos otros que si este arco y este arco son iguales, es decir, ¿no? Si él es 40, este es 80, pero si este arco vale 80 grados, ¿no? Recuerda que este arco tiene igual medida que este otro, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Mira, cuando tú tienes dos circunferencias tangentes exteriores y trazas una recta que pasa por el punto de tangencia, entonces siempre estos arcos acá determinados siempre son de iguales medidas. Si él es teta, él es teta. Eso vamos a aplicar en el problema. Entonces, dado que este arco mide 80 grados, el arco de acá también mide 80 grados, eso quiere decir que este ángulo debe medir 40 grados por ángulo inscrito. La suma es 180, entonces este ángulo de acá debe ser, 110 y 40 son 150, para 180 son 30, ¿no? Por ángulo opuesto por el vértice 30, de ahí que este arco, mide 60 grados 6 hexagesimales. En un sector circular A o B se observa una circunferencia inscrita de radio 1, en tanto que el radio del sector circular dice que es igual a 3 unidades. Calcule la medida del ángulo A o B. Se nos pide calcular la medida de todo este ángulo. Muy bien. Para ello vamos a usar la propiedad, ¿no?, entre circunferencias tangentes interiores. Mira, cuando tú tienes un par de circunferencias tangentes interiores, este es el centro de la más chiquita, este es el centro de la más grande. Si unes los centros y lo prolongas, esa prolongación va a llegar hasta acá, hasta el punto de tangencia. O sea, el punto de tangencia y los centros de ambas circunferencias son colineales. ¿Ya? Eso vamos a aplicar en el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que tú tienes centro y el punto de tangencia. Entonces esos puntos son colineales, ¿no? Sabemos que todos ángulos tienen iguales medidas, porque acá tienes punto de tangencia. Tracemos radio acá al punto de tangencia entre la circunferencia y este radio. Entonces acá el ángulo mide 90 grados, teorema fundamental. Este es radio 1, esto vale 1, pero dado que todo el radio del sector vale 3, acá me queda 2 unidades por diferencia. Entonces se nota que este triángulo es notable de 30 y 60 grados. Pero como estos dos ángulos son iguales, también vale 30, entonces todo el ángulo que nos piden allá es de 60 grados sexagesimales. En el gráfico se observa un cuadrante A o B y una circunferencia inscrita de centro O1. Calcule teta. Bueno, se nos pide calcular teta. Ok. Nuevamente, igual que en el caso anterior, los centros tanto del cuadrante como de la circunferencia y el punto de tangencia son colineales, ¿no? Entonces vamos a trazar el segmento que los une. Ahí está. Perdona que el punto de tangencia está acá. Ya. Entonces vamos a suponer que el radio de la circunferencia, ¿ya?, vale A. Entonces podemos notar, ¿no?, que si el radio de la circunferencia vale A,
Al trazar acá el punto de tangencia, esto vale A. Esto de aquí es igual al radio, esto vale A. Y esta longitud vale A raíz cuadrada de 2. Se nota que todo el radio del cuadrante es igual a A raíz de 2 más A. Entonces no hay que perder de vista que si acá yo tengo punto de tangencia, la longitud de este segmento tangente también vale A. Pero como todo el radio del cuadrante me vale A raíz de 2 más A, esto debe ser también A raíz de 2 más A. Pero si le vale A, acá me resta A raíz cuadrada de 2. Vamos a aprovechar esa observación. Al trazar el radio al punto de tangencia, el ángulo acá mide 90 grados, esto vale A. Como él es A raíz de 2, acá aplicamos un Pitágoras y nos queda A raíz cuadrada de 3. Y esta longitud de acá sigue siendo el radio de la circunferencia que vale A. Ahora vamos a centrar la atención en este triángulo donde está la variable θ. Bien, si observamos ese triángulo rectángulo, te darás cuenta que es notable, ¿no? Esto vale A raíz de 3. Obviamente la hipotenusa me vale 2A. Este es el triángulo de 30 y 60 grados. Θ vale 60 grados sexagesimales. C2 y C3 tangentes exteriores. Y C1 una circunferencia tangente común interior a C2 y C3. Así que ese término, mira, yo cuando leí el problema, francamente un poco confunde, ¿no? El enunciado del problema, porque te habla de una circunferencia C2 interior, ¿no? A C2 y a C3. Entonces uno piensa que, bueno, yo lo he pensado también, ¿no? Que la circunferencia tiene que ser interior a C2, ¿no? Pero luego te preguntas, ¿pero cómo? Si es interior a C2, tiene que ser también interior a C3. Y además común a ambas circunferencias, ¿no? Entonces, eso es debido a que no necesariamente esta circunferencia C1 debe ser interior a C2 o interior a C3, sino que el problema dice que tiene que ser tangente común, ¿no? Interior, tangente interior a C2 y también es tangente interior con C3. La circunferencia C1 es tangente interior con C2 y tangente interior con C3. Entonces esa circunferencia tiene que ser así, ¿no? Sería tangente interiormente a C2, este ya sería la circunferencia C1, pero también tangente interior con C3, o sea que también tiene que ser tangente a C3. Así tiene que ser, ¿no? Esta circunferencia C1 es tangente común interior con C2, con C3 y su radio dice que vale R. Así sería el gráfico. El problema básicamente es gráfico, ¿no? Pero sí, el problema resulta muy interesante porque hay que saberlo interpretar. Entonces, continuamos por acá. Ya tenemos listo acá el gráfico limpio, ¿no? Esta sería C1, esta de acá sería C2, esta de acá sería C3. Se nos pide calcular el perímetro del triángulo, de la región triangular determinada por los centros de las circunferencias, ¿no? Si unimos acá los centros, y si unimos acá los centros, se forma una región triangular cuyo perímetro se nos pide calcular. Se sabe que el radio de C1 es igual a R. Voy a suponer que el radio de C2 vale A y el radio de C3 vale B. Entonces, si nosotros unimos los centros de esta circunferencia con el centro de esta otra y lo prolongo, ¿no? Bueno, sabemos que esto vale B, llega al punto de tangencia, ¿no? Todo esto es R. Entonces, la distancia entre los centros es la diferencia de los radios, como muy bien sabemos, R menos B. De igual manera acá, la distancia entre los centros entre este par de circunferencias tangentes interiores sería el radio mayor menos el radio menor, o sea, R menos A.
Y la distancia de los centros entre este par de circunferencias tangentes exteriores es la suma de radios A más B. De ahí es bastante evidente que el perímetro de la región triangular, ¿no?, que estamos terminando de sombrear, es la suma de los lados, R menos A más R menos B, ¿cierto? R menos A más R menos B, más este lado que es A más B. Ahí está. Sí, pero A se cancela, B se cancela y el perímetro está quedando solamente R más R, o sea, 12R. Según el gráfico, A, B, C, D son puntos de tangencia. Si las circunferencias son tangentes exteriores, calcule la relación entre los radios. Bueno, eso de verdad que es un teorema, no es rápido, francamente. Mira, vamos a hacer el teorema. Tienes acá un par de circunferencias tangentes, ¿no?, exteriores. Si traza usted acá las rectas tangentes comunes exteriores, acá van a, bueno, en este caso, pues, ¿no?, si los radios son diferentes, van a formar, ¿no?, un ángulo cuya medida vamos a ponerle que sea θ. Entonces, si queremos hallar la relación entre los radios, unimos los centros, prolongamos y de todas maneras va a llegar acá, ¿no? Este punto, los centros y este punto de tangencia son colineales. Trazamos radio acá al punto de tangencia, radio acá al punto de tangencia y terminamos de formar acá, ¿no?, un rectángulo y un triángulo rectángulo. Este es R minúscula, este es R mayúscula. Entonces, por diferencia, este es R mayúscula menos R minúscula. Esto de acá es la suma de los radios. Y como estas líneas son paralelas, tenemos que este ángulo, que por cierto es la mitad de todo vale θ, acá sería θ medios, por ángulos correspondientes, él es θ medios. Entonces, en este triángulo, el seno de θ medios es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Y acá despejamos la relación de radios y nos queda que es igual a 1 más el seno de θ medios sobre 1 menos el seno de θ medios, ¿no? Bueno, ese es el teorema. Ahora en el examen de admisión a la uni ha venido en el caso de cuando θ es 60, ¿no? Entonces la relación de radios es de 1 a 3. Siempre que este ángulo mide 60 grados, la relación entre los radios es de 1 a 3. Mira, vamos a comprobarlo, ¿no? Si θ es igual a 60, entonces tú reemplazas, la relación de radios es 1 más seno de 30, ¿no? Si θ vale 60, acá quedaría un medio, sobre 1 menos seno de 30, que es un medio. Y de acá nos queda la relación, arriba 3 medios, abajo un medio, queda 3. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema 5 es una aplicación prácticamente de esta propiedad, ¿no? Tiene toda la configuración. La suma de los radios entonces tiene que ser igual a, bueno, acá viene fracción, arriba, 1 más el seno de la mitad de este ángulo, ¿no? Pues todo este ángulo vale 32, acá sería seno de 16, y abajo viene 1 menos seno de 16 grados. De repente el problema es recordar la razón seno del ángulo de 16 grados, que en realidad no es para nada difícil, ¿no? Es el triángulo de 7, 24 y 25, ¿no es cierto? Es el triángulo de acá 16 y 74. Entonces, de 7, 24 y 25. Entonces de ahí sale el seno de 16, que lo reemplazamos en lo que nos pide. Entonces tendríamos acá que la relación entre los radios es igual a 1 más seno de 16, que es 7 entre 25, sobre 1 menos el seno de 16, que es 7 entre 25. Esto operando, acá arriba está quedando 25 y 7 son 32.
Y abajo está quedando 25 menos 7 son 18, ¿no? Por lo tanto, la relación entre los radios, acá podemos sacar cuarta, ¿no? O mitad, quedaría 16 novenos estaría quedando, ¿no? La respuesta. En el gráfico se muestran dos circunferencias tangentes interiores, 3 puntos de tangencia. Si la medida del ángulo que determinan L1 y L2 es 35 grados, calcule la medida del arco PQ. Entonces, acá vamos a aplicar una propiedad que hemos visto en clase. Tenemos nosotros un par de circunferencias tangentes interiores. A la hora de trazar del punto de tangencia dos cuerdas acá, ¿no?, de la circunferencia mayor, evidentemente va a secar a la circunferencia más pequeña. Resulta que esta cuerda y esta otra cuerda son paralelas, ¿no? Porque tú sabes que este arco y este arco son de iguales medidas, ¿sí o no? Entonces, si este arco de acá mide 2 θ, el arco de acá mide 2 θ, entonces por ángulo inscrito es θ, por ángulo inscrito es θ. De ahí que estas líneas son paralelas. Eso vamos a aplicar en el problema, ¿no? Entonces mira, como tenemos acá estas circunferencias son tangentes interiores, a partir de T se han trazado estas cuerdas, se han determinado estos puntos, o sea, esta línea, ¿te das cuenta? Y esta otra línea que voy a trazar en este momento, por la propiedad que acabamos de revisar, son paralelas. Si me están diciendo que el ángulo entre L1 y L2 es 35, entonces el ángulo entre L2 y esta paralela a L1 también debe ser de 35 grados. Finalmente, para calcular la medida del arco PQ, le aplicamos el ángulo inscrito, o sea que esto vale 70 grados. Se muestran dos circunferencias secantes. Ok. T, Q, R, S son puntos de tangencia. Calcule θ. Mira, lo que pasa acá, que dado que tú tienes dos circunferencias secantes, se tiene las rectas tangentes comunes exteriores. Entonces, hemos visto en clase que este arco y este otro arco tienen iguales medidas, ¿no? Así que vamos a aprovechar esa situación. Vamos a poner acá, por ejemplo, que sea M la medida de ese ángulo. En consecuencia, esto también será M. Luego, observa por ángulo semi inscrito que este arco vale 2M. Entonces, este arco de acá también vale 2M. Lo que quiere decir que acá el ángulo inscrito es igual a M. Luego, podemos observar que este ángulo, ¿no?, y este otro ángulo, bueno, son iguales. Si usted ya ha repasado la parte de cuadrilátero inscriptible, notará que debido a ello, este cuadrilátero es inscriptible, entonces estos ángulos suman 180. Si no, aplicamos la propiedad de la carterita, ¿no? Tu problema es acá, esta suma es igual, ¿no es cierto?, a la suma de todos ángulos. Sí, pero si él vale M, a ver, M más 2θ, acá también M más 2θ, o sea que él tiene que ser 2θ. De ahí que estos ángulos suman 180 grados 6 decimales, ¿no? O sea, 5θ igual a 180, por lo tanto θ está quedando igual a 36 grados 6 decimales. En el gráfico, OPQS es un rectángulo. Si PQ es igual a 3, OP desde acá hasta acá vale 4. Calcule el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo mixtilíneo QSB. QSB se refiere a esta figura. Entonces te piden el radio
de la circunferencia inscrita en esa figura. Acá ve, tangente a los lados, tangente a este arco, ¿no? Este es el triángulo mixtilíneo. Para hallar ese radio, sabemos que los centros del cuadrante y de la circunferencia y el punto de tangencia son colineales. Ahí, ¿no? Entonces vemos que si él es 3 y él es 4, el radio del cuadrante es 5. Voy a suponer que el radio del círculo es X, eso es lo que nos piden hallar. Si él es 5, acá tenemos 5 menos X, ¿no? De centro a centro, terminando de formar el triángulo rectángulo. Este es X, esto de acá también es X, y esta longitud es 3. Entonces la solución se encuentra en este triángulo. Ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tienes acá 5 menos X elevado al cuadrado es igual a X al cuadrado más 3 más X al cuadrado. X al cuadrado más 3 más X elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar esto. Ordenándolo, esto es 4 raíz de 5 menos 8. Sean dos circunferencias de centros O1 y O2 secantes en los puntos A y B. A y B. Si la medida del ángulo determinado por dichas circunferencias es 80 grados, muy bien, ahí está, dice que esto vale 80 grados. Calcule la medida del ángulo O1, B, O2. Acá. O1, B, O2. Se nos pide hallar todo este ángulo. Pero también podemos observar que a la hora de unir estos puntos, ¿no? A, B con los centros, acá se forma un trapezoide simétrico, ¿no? O sea que este ángulo tiene igual medida que todo este ángulo, pero esto no vale 80, es más de 80. Entonces nosotros podemos observar también a la hora de trazar la cuerda común entre ambas circunferencias, si este ángulo de acá mide alfa y el ángulo de acá hasta acá nada más mide beta, ¿no? Se nota que alfa y beta suman 80, ¿no? A alfa más beta es igual a 80 grados hexadesimales. Pero por ángulo semi inscrito en esta recta, para esta recta, si este ángulo mide alfa, entonces este arco es el doble, 2 alfa. Si el arco vale 2 alfa, acá el ángulo central es igual a 2 alfa. Análogamente, para esta otra recta, tangente a esta circunferencia, si el ángulo semi inscrito vale beta, el arco acá vale 2 beta, luego por ángulo central, él vale 2 beta. Finalmente, centramos la atención en el trapezoide simétrico. No pierdas de vista, estos son iguales. Ellos son iguales, ¿no? Vemos que la suma de los 4 ángulos interiores es igual a 360. Bien, todo este ángulo de acá, que por cierto es igual a él, vamos a ponerle una variable que sea x. Entonces x más x más 2 beta más 2 alfa. Ahí está, 2 alfa más 2 beta es igual a 360 grados hexadesimales
X más alfa más beta es igual a 180 grados. Pero alfa más beta es igual a 80. Por lo tanto, X me vale 100 grados hexadesimales. Según el gráfico, los puntos T, Q, R, S son puntos de tangencia. Si la medida del arco TQ se refiere a este arco de acá, bien, vamos a llamarle que sea 2θ. Y la medida del arco RS, este pequeño arco que vamos a llamarle 2 alfa, es igual a 220, ¿no? Dato 2θ más 2 alfa es igual a 220 grados. Entonces, θ más alfa resulta que es igual a 110 grados. Calcule la medida del arco TS. Todo este arco de acá, ¿no? Ok, se nos pide hallar todo este arco. Bueno, para eso aplicamos acá una propiedad que hemos también estudiado, que dice lo siguiente. Mira, si tú tienes acá un par de circunferencias tangentes interiores, ¿ya? Si trazas la cuerda en la mayor tangente a la menor y uno de los puntos de tangencia, este punto de acá es el punto medio de todo este arco. O sea, este arco y este otro arco son iguales, ¿no? Entonces, si vamos al problema, tenemos acá, si unimos los puntos de tangencia, prolongamos uno de los puntos de tangencia y prolongamos. Bueno, sí, lo que pasa es que el primero llega al punto medio del arco, ¿no? O sea, de todo este arco es igual a todo este arco, entonces este punto ya es el punto medio de este arco, ¿no? Entonces, a la hora de trazar el otro segmento que une los puntos de tangencia, si lo prolongas tiene que llegar al punto medio que ya estaba definido, era M. ¿Te das cuenta? Ya. Luego notarás que el arco que nos piden calcular depende de la medida de este ángulo, ¿no? Porque si este ángulo de acá, digámosle, es igual a phi, el arco que nos piden hallar sería el doble, ¿no? O sea, nos piden hallar el 2 phi. Por ángulo semi-inscrito, si L es 2θ, L es θ, en consecuencia este es θ. Si L es 2 alfa, este es alfa, y en consecuencia el ángulo opuesto por el vértice a L es alfa. Acá la suma es 180, pero si θ y alfa suman 110 grados, para 180 esto me vale 70. Por lo tanto, mira, si L es 70, el arco que me piden hallar es el doble, o sea, 140 grados hexadecimales. Según el gráfico A, B, C, D, ¿no? E, F, G, H, E, F, G, H son puntos de tangencia. Este radio vale A, este radio vale B. Calcule la longitud de este segmento MN, ¿no? De acá hasta acá. En este caso vamos a hacer uso de un teorema muy importante. Mira, cuando tengas dos circunferencias exteriores, trazas acá las tangentes comunes, tanto exteriores como interiores. Recuerda que este segmento es igual a este segmento, ¿ya? No te vas a olvidar de eso. Entonces, si tú tienes acá estas dos circunferencias exteriores, aplicar esa propiedad por acá no va a resultar de mucho, no va a ayudar mucho. Pero si trazamos acá la circunferencia, ¿no?, inscrita al triángulo rectángulo, entonces sí sería posible, mira, ¿no? Como acá tienes punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia, aplicamos la propiedad para estas dos circunferencias. Como él es 90, entonces la longitud de este segmento, que es igual a la de él, son iguales al radio que vale A. Como estas son exteriores, aplicamos la propiedad, entonces la longitud de este segmento es igual a la longitud del segmento que va a este punto hasta acá, el punto de tangencia, o sea que esto vale A. Desde M hasta Q vale A, ¿no? Análogamente, entre estas dos circunferencias, mira, pasa lo mismo, ¿no? Para estas dos circunferencias exteriores, tienes acá las tangentes comunes exteriores y la tangente interior, ¿no? Si le vale B, esto vale B. Esta longitud también vale B, pero lo que nos interesa ahora, debido a la propiedad, que si L es B,
la longitud del segmento que va de N hasta Q también vale B. Y ahí se nota que Mn es igual a la suma A más B. Dos circunferencias C1 y C2 de centros A y B respectivamente son tangentes exteriormente en T. Desde A se traza una tangente a C2 en P. PB interseca en Q, ¿no? A C2. Y desde Q se traza una tangente a C1 en D. Acá indica que AP no interseca a QD, ¿correcto? Si PD intersecado con AB me da el punto T, bueno, eso indica eso de que PD interseca a AB en el punto de tangencia T. Pues evidentemente P, T y D son colineales, ¿no? También tú sabes que los centros y el punto de tangencia de hecho que son colineales. Según esto, hay la relación de los radios de dichas circunferencias, ¿no? Me piden allá la relación entre este radio y este otro radio. Bueno, como tienes acá circunferencias, tangentes exteriores, si este ángulo mide θ, este arco es el doble, este arco es igual a este arco, ¿no? Y cada uno es igual a 2θ por ángulo semiescrito θ. Podrás notar que como este ángulo es igual a este ángulo de acá, entonces estas líneas son paralelas, ¿no? Muy bien. Como él es punto de tangencia, 90. Y ahora como son paralelas, acá también 90. Bueno, tienes acá punto de tangencia también. Si del centro trazamos radio al punto de tangencia, 90. Este es un rectángulo. Donde este lado vale 2R, o sea que este lado también tiene que ser igual a 2R. Notamos que el radio del círculo C1 es igual a 2R. Por lo tanto, la relación entre los radios, el radio mayor es al radio menor, esto es igual a 2.